Hola, ¿qué tal? Carta décima. La integridad, factor de éxito. Querido hijo, al repasar las páginas antiguas del más venerable de los libros, las Sagradas Escrituras, encontramos un relato que impresiona profundamente. Tú conoces esa historia. Se trata de la vida de Job. No hay otro personaje en quien la integridad se manifieste de una manera más acendrada que en él. Job gozaba de todas las ventajas de la vida que la vida puede ofrecer: una buena familia, riquezas, salud, reputación y amigos. Todo el mundo lo reconocía como un hombre íntegro, pero era la suya una integridad fácil, puesto que todo lo tenía y nada le faltaba. Un día triste, su buena fortuna pareció comenzar a eclipsarse. Un alevoso atentado lo privó de sus hijos. Perdió luego sus riquezas, sus ovejas, sus camellos, y como si todo esto fuera poco, él, que siempre había gozado de excelente salud, se vio reducido a una condición física lamentable. Todo su cuerpo se convirtió en una sola llaga. Y cuando más doloroso era su sufrimiento, su propia esposa, con una crueldad que quizás ella misma no alcanzó a medir, le dijo: «Aún retienes tu simplicidad. Maldice a Dios y muérete». Poco después llegaron a visitarle 3 de sus mejores amigos. Tenían interés en el bienestar de Job, pero cuán poco lo conocían. Arguyeron largamente con él, tratando de probarle que todo el mal que sufría era el resultado de su falta de integridad y de sus pecados. Pero Job todo lo soportó con paciencia. Resistió con mansedumbre y valor calamidades que hubiesen minado la entereza de muchos otros hombres. Escucha, hijo mío, sus propias palabras. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad, exclamó Job. Recuerda estas palabras toda tu vida. Inspírate en este incuestionable ejemplo y que nada te desvíe de las altas normas que sabes que debes cumplir. Quien pierde su integridad y su honradez lo ha perdido todo. Se dice que cierto día salieron a pasear juntas la ciencia, la fortuna, la resignación y la integridad. Mientras marchaban, dijo la ciencia: «Amigas mías, pudiera darse el caso de que nos separáramos las unas de las otras, y sería bueno determinar un lugar donde pudiéramos encontrarnos de nuevo. A mí podréis encontrarme en la biblioteca de aquel sabio doctor X, a quien, como sabéis, siempre acompaño. En cuanto a mí», expresó la fortuna,
me hallaréis en casa de ese millonario cuyo palacio está en el centro de la ciudad. La resignación por su parte dijo: a mí podréis encontrarme en la pobre y triste choza de aquel buen viejecillo, a quien con tanta frecuencia veo y que tanto ha sufrido en la vida. Como la integridad permaneciese callada, sus compañeras le preguntaron: ¿y a ti? ¿Dónde te encontraremos? La integridad bajó tristemente la cabeza y respondió: a mí, quien una vez me pierde jamás vuelve a encontrarme. Dice el sabio Salomón: el que camina con integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Comprende que la integridad no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Es el resultado de un ejercicio constante que hace de la vida algo tan luminoso que no tememos exponerla ante los demás. ¿Recuerdas a Julio Druso, aquel tribuno romano cuya casa tenía tantas ventanas que casi todo el interior de ella estaba expuesto a la mirada de los vecinos? Alguien le ofreció por 100 talentos transformarle la casa de manera que todo quedara más privado y menos expuesto a la curiosidad ajena. Druso le contestó: yo te daré 10 talentos si puedes hacer que en los pocos cuartos en los cuales tal cosa no es posible pueda verse desde afuera. De esa manera toda la ciudad podría ver de qué manera vivo. Pero óyelo bien, hijo mío. La verdadera integridad se funda imprescindiblemente en los principios del bien y de moral establecidos por el Creador mismo. No aceptes sustitutos por buenos que parezcan. Pregúntate: ¿qué espera Dios de mí? ¿Acaso el Creador ha proporcionado al hombre algo que pueda ser considerado como norma de la integridad? Cuando te hagas estas preguntas, tú mismo te responderás que sí, que Dios le dio necesariamente una norma tal a la humanidad. Se trata de la ley de los 10 mandamientos. Los movimientos de los grandes planetas están regidos por leyes. Hablamos, por ejemplo, de la gravitación universal y decimos que es una fuerza en virtud de la cual todos los cuerpos se atraen unos a otros en razón directa del producto de sus masas y en razón inversa del cuadrado de sus distancias. Pero todo lo que el hombre ha hecho es comprobar la existencia de esta ley. Quien la estableció fue el Creador. Si dejándolo pavorosamente inmenso, vuelves la mirada hacia el mundo de lo infinitamente pequeño, lo hallarás regido por las mismas leyes y no por otras. En un caso están aplicadas a una esfera universal, en el otro en una esfera microscópica, y entre estos dos extremos hallarás
que todo está regido por esas mismas leyes. De hecho, al analizar los principios que rigen todas las cosas, comprobamos que todo tiende a unir, nada a separar. Eso es precisamente lo que ocurre con el Decálogo divino. Sus 4 primeros mandamientos tienen por fin unir al hombre con su Creador, y los 6 restantes tienden a unir a los hombres entre sí. Sé que conoces cada uno de los mandamientos de la ley divina, pero no por eso dejaré de recomendarte que los atesores en tu corazón como los encierro yo en un marco en la página que antecede. El que quiera leer los 10 mandamientos, el decálogo de lo que se está hablando aquí, lo puede encontrar en la Biblia, en el libro Éxodo o del Éxodo, en el capítulo 20 y del versículo 3 al 17. ¿Has considerado, hijo mío, la grandeza y la perfección de esta ley? Cierta vez un eminente abogado que nunca había leído la Sagrada Escritura y que tenía sus dudas acerca de la existencia de Dios, le pidió a un creyente amigo suyo que le recomendara un libro que pudiera eliminar esas dudas. Su amigo le contestó: lee la Sagrada Escritura. Lo que quiero, contestó el abogado, es algún libro que me aclare el contenido de la Sagrada Escritura y que, si es posible, termine con mis dudas. Lee las Sagradas Escrituras, insistió su amigo. Ese es el libro que necesitas. Por fin el abogado obtuvo un ejemplar de la Biblia y comenzó su lectura. Un día su amigo fue a visitarlo y lo halló profundamente preocupado. He estado leyendo la Sagrada Escritura, dijo el abogado, y lo último que he leído es la ley de los 10 mandamientos que está en el libro del Éxodo. Y bien, ¿qué te parece? ¿Qué me parece? Te diré la verdad. Durante varias horas he tratado de descubrir algo que pudiera agregársele a esa ley y no he podido hallarlo. Luego he tratado de descubrir algo que pudiera eliminarse de esa ley y tampoco lo he encontrado. Es perfecta. Esto ya lo sabía el salmista hace mucho tiempo, o hace muchos siglos. Dijo: la ley de Jehová es perfecta y vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Si tú tratas de ceñir tu vida a los principios establecidos en los 10 mandamientos, verás cómo poco a poco la pureza y la perfección de esas leyes van saturando tu vida hasta que tu carácter se halle modelado de acuerdo con sus principios. Que no haga mella en ti el hecho de que tantas personas pasan por alto los divinos principios y hasta los pisotean abiertamente. Si un día la duda llega a tu corazón, todo lo que debes hacer para eliminarla es comparar la vida de aquellos que se desechan. No. Repito, si un día la duda llega a tu corazón, todo lo que debes hacer para eliminarla es comparar la vida de aquellos que desechan los mandamientos de Dios con
con la de quienes los respetan. Verás que toda duda desaparece y llegarás a la misma conclusión que llegó el salmista cuando dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y respondió: con guardar tu palabra. Con todo acierto observaste una vez, no, repito, con todo acierto observaste una vez que hay creyentes que parecen sentir una marcada antipatía hacia la ley de los 10 mandamientos. Me sorprendió entonces tu observación por lo que tenías de aguda y exacta. Te dije en aquella oportunidad, y te lo repito ahora, que desechar la ley de Dios es no comprender plenamente lo que significa la gracia salvadora de Jesucristo. Permíteme explicártelo en pocas palabras. La ley no tiene por finalidad salvar al pecador, puesto que no puede hacerlo. Es una norma, es una meta, es la definición de la integridad del hombre, es la medida a la cual debe aspirarse, es la expresión del carácter de Dios. Pero no tiene poder para salvar a quien transgrede sus mandamientos, así como ninguna ley que condena un delito ordinario en la vida civil puede librar al transgresor de la condenación que esa ley impone. La condena debe cumplirse para satisfacer las demandas de la ley. Lo mismo ocurre con la ley divina. Señala la norma, nos muestra los defectos de nuestro carácter, pone al descubierto los pecados en que hemos incurrido y exige una reparación que tiene solo dos alternativas establecidas claramente por el apóstol Pablo cuando dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya lo ves, hijo mío. Al transgresor de la ley divina, como resultado de su desobediencia, le espera solo la muerte, pero puede escapar a esa condenación acogiéndose a los beneficios de la gracia, es decir, aceptando el perdón que generosa y gratuitamente le ofrece el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la gracia. Mas para que se manifieste es menester que el ser humano se mire en el espejo de la ley, reconozca sus defectos, vea su pecaminosidad y vaya a nuestro Señor Jesucristo. Fue fuente de la gracia para que Él, tengo que leerlo de nuevo, esa parte, dice más para que se manifieste es menester que el ser humano se mire en el espejo de la ley, reconozca sus defectos, vea su pecaminosidad y vaya a nuestro Señor Jesucristo, fuente de la gracia, para que Él lo limpie de pecado. Este simple razonamiento te muestra que la ley es eterna. Que la fe no la elimina. Por eso dijo San Pablo: luego
deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Por lo que te digo, comprenderás que tienen muy poca importancia los argumentos que puedas oír acerca de la vigencia de la ley. Los 10 mandamientos son eternos. Los 10 mandamientos son eternos y son la prueba de nuestra integridad. Nuestra naturaleza es débil. El pecado está en todo ser humano. No hay en nosotros fuerza ni poder para observar al pie de la letra todos los mandamientos. Pero, hijo mío, el poder que no hay en nosotros está en el Todopoderoso, y Él pondrá todo el cielo a tu disposición si quieres serle fiel, si quieres mantenerte íntegro y leal a sus principios. Y lo que tú no puedas hacer, el Señor lo hará por ti. Por otra parte, ¿has pensado en los miles, los millones de seres humanos que fueron capaces de dar sus vidas por ser fieles a los mandatos divinos y a su integridad? Que este pensamiento te sea un motivo de inspiración y de estímulo, para ser fiel a tu vez. Que si todos los mandamientos son de igual obligación, pero hijo mío, si hubiera alguno que no lo fuera, ¿por qué lo habría dado Dios? Hay uno de ellos que tal vez sea el que induce a muchos a rechazarlos todos. Me refiero al cuarto, que establece que debe dársele a Dios una séptima parte de nuestro tiempo, un día de reposo de cada 7, y que ese día de reposo es el séptimo de la semana, o sea, el que conocemos con el nombre de sábado. Ese es el día establecido por Dios en el principio. Es el que se guardó durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Es el día que respetó nuestro Señor Jesucristo y del cual se proclamó Señor. Ese es el día en que el Salvador reposó en la tumba, confirmando así la santidad de esas horas. Es el día que se guardará en el reino de los cielos. Sé íntegro, hijo mío, en la observancia de las leyes del Creador y en particular del mandamiento que se refiere al día de reposo. Nunca te arrepentirás de haber sido leal a los principios divinos. Es posible que en algunas ocasiones tu integridad te signifique algunos problemas y sufrimientos, pero no los temas. Si tienes que elegir entre la vida engañosamente fácil que resulta del sacrificio de tus principios o el sufrimiento que te ocasione tu integridad, ni siquiera te permitas la debilidad de la duda. Sufre, pero que tu conciencia permanezca entera. Creo haberte contado el caso de aquella familia que vivía en uno de los países de Europa Central. Se trataba de un matrimonio comparativamente joven y de sus 3 hijos. Un día el esposo
asistió a cierta conferencia en la cual se explicó nuestro deber para con Dios y se determinó con claridad nuestra obligación de respetar los 10 mandamientos y, en particular, el referente al sábado. Ese hombre habló con su esposa. Procuraron toda la información posible acerca de este asunto y luego, de común acuerdo, resolvieron ser fieles a Dios y observar el día determinado por Él. La primera consecuencia de esta decisión fue que aquel hombre perdió su empleo. En esos días, en los países de Europa Central, no era fácil obtener trabajo. Quienes lo perdían no conseguían otro fácilmente. Y así fue nuestro hombre de lugar en lugar, días, semanas y meses, sin colocarse de nuevo, para poder atender las necesidades urgentes de la familia, una vez que agotaron la reserva económica con que contaban. Les fue necesario ir vendiendo las joyas y luego los muebles hasta que por fin se quedó en aquel hogar, nada que vender. El hambre se hizo presente con toda su crueldad. La situación llegó a tal punto que solo les quedaban dos alternativas que fueron planteadas por aquel hombre cuando con toda claridad le dijo a su esposa: ¿qué haremos? Hemos sido íntegros para con la verdad que aprendimos de la Sagrada Escritura. Perdí mi trabajo. Hemos vendido hasta los muebles para poder alimentar a nuestros hijos y para alimentarnos a nosotros mismos. He buscado trabajo con todo empeño y se me lo ha negado en todo lugar. La razón que me dan es que no pueden concederme empleo a menos que trabaje el sábado. ¿Qué haremos? Solo veo dos caminos posibles. O vuelvo a trabajar en el día de sábado, esperando ser fiel en alguna otra época cuando pueda hacerlo, o seguimos siendo fieles aunque todos muramos. Juan, replicó su esposa, hemos luchado hasta aquí contra la tentación. Hemos sido fieles a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. No sabemos por qué Dios ha permitido lo que nos ha ocurrido, pero sin duda hay un motivo. Juan, sigamos siendo fieles hasta el mismo fin, aun cuando por nuestra integridad todos perdamos la vida. Tienes razón. Oremos al Señor una vez más. Vayamos ahora por un instante a la oficina del gerente en cuya empresa trabajaba Juan cuando conoció su deber de observar el día sábado. Aquel hombre había realizado una campaña sistemática contra su ex empleado a fin de que no consiguiera trabajo en ningún otro lugar, para así forzarlo a volver a su empresa y obligarlo a trabajar en el día sábado. Pero habían pasado varias semanas sin que se supiera nada de Juan, y el gerente se preguntaba qué habría sido de él. Por fin decidió comprobar por sí mismo la situación de aquella familia y en el acto se puso en camino hacia la casa de Juan. Llegó precisamente en el instante
en que la familia, pobre y hambrienta, pero íntegra, se arrodillaba para orar a Dios. Se quedó de pie escuchando junto a la puerta entreabierta, sin que los que estaban dentro sospechasen que alguien estaba huyendo. Oyó aquellas oraciones con admiración, pero su sorpresa llegó al colmo cuando oyó que tanto Juan como su esposa mencionaban su nombre en la oración y le pedían a Dios que lo bendijera. Cuando la oración hubo terminado, aquel hombre empujó la puerta y entró. El cuadro que se representó ante la vista fue impresionante. En todo se revelaba la tragedia que vivía ese hogar. Vio los cuartos vacíos y la total ausencia de lo más imprescindible, pero pudo ver también en aquellos rostros una resolución inquebrantable de llegar hasta el fin. Profundamente impresionado, dijo: Juan, perdóname, yo he sido el culpable de esta situación, pues le he cerrado todas las puertas para que no pudiera conseguir trabajo. Hoy lo lamento sinceramente, pues sé que les he hecho a usted y a su familia un mal irreparable. Y ustedes todavía son capaces de orar por mí. Esto es más profundo de lo que yo puedo comprender. Desde mañana vuelva usted a su trabajo y podrá observar su día de reposo. Además, reponga todas las cosas que ha vendido, porque nuestra empresa pagará todo ello. Su integridad no tiene explicación humana. Fue tan profunda la conmoción que sufrió aquel gerente que se dio a investigar los motivos por los cuales Juan y su familia habían sido tan fieles al sábado, con el resultado de que poco tiempo después también él comenzó a observar el cuarto mandamiento de la ley de Dios y por lo tanto a respetar el séptimo día de la semana. Nada hay, hijo mío, que pague más altos dividendos que la integridad. Pon tu confianza en aquel que puede darte la única ayuda que verdaderamente vale. Marcha tu camino respetando siempre y respetándote también a ti mismo. Respeta tu carácter, tus principios y tu integridad. Y la bendición del Todopoderoso se derramará abundantemente y copiosa sobre... y la bendición del Todopoderoso se derramará abundante y copiosa sobre ti.